Buenos días. Para terminar con el tema de flujo potencial, vamos a hablar un poco de lo que llamamos método de las imágenes. Este método nos permite resolver problemas de flujo cuando estamos en cercanía de superficies planas. Por ejemplo, cuando estamos cerca del suelo. Algo que podríamos hacer para resolver problemas así es imponer matemáticamente la condición de que la función de corriente sea constante en ese plano. ¿Sí? Y podemos resolver el problema de forma numérica planteando, por ejemplo, diferencias finitas, como ya hemos hecho en otras clases. Pero hay una manera analítica muy simple de generar esas paredes, ¿sí? Esas líneas de corriente plana, que es superponer, es decir, sumar soluciones de forma tal que por simetría automáticamente se genere una línea de corriente plana que me simule la pared. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, si yo tuviera un hilo vorticoso cerca de la pared con circulación horaria, ¿sí? Para obtener este campo de flujo, yo lo que hago es colocar un hilo vorticoso con la misma intensidad pero circulación antihoraria a la misma distancia del plano donde quiero modelar la pared. ¿Sí? Entonces, por simetría simplemente, cualquier punto de este plano no va a tener una componente vertical, ya que las contribuciones del campo de flujo de arriba, en lo que es la dirección vertical, van a ser iguales y opuestas a las contribuciones del flujo de abajo, y con eso se van a anular y solamente voy a tener en esta línea componentes horizontales. ¿Sí? De esa manera generé una línea de corriente sin necesidad de imponer matemáticamente ninguna condición, salvo sumar un campo simétrico del otro lado. ¿Sí? Acá podemos ver un ejemplo un poco más práctico con respecto a la aplicación, que es cómo modelar el campo de flujo alrededor de un perfil cuando estamos cerca del suelo. ¿Sí? Yo coloco un perfil igual en espejo y las líneas de corriente que se generan, acá las podemos ver, una de ellas va a ser una línea de corriente perfectamente horizontal en el plano de simetría. ¿Sí? Entonces, repetimos, de esta forma generamos una pared que en estos dos ejemplos fue horizontal, pero de la misma forma podría ser vertical. ¿Sí? Si yo quisiera poner un plano vertical, lo que tendría que hacer es montar un campo de flujo simétrico del otro lado del plano y con eso generar esa línea de corriente vertical. Vamos a dar como ejemplo una fuente a una distancia A, ¿sí? Del suelo. Entonces, si queremos estudiar el campo de esta fuente, lo hacemos por el método de las imágenes, colocando una fuente de la misma intensidad a la distancia A por debajo de la línea de corriente que será el suelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis matemático? Nosotros vimos el potencial complejo de una fuente centrada en el origen. Yo ahora voy a colocar mi origen en este punto sobre el plano de simetría que va a ser mi eje X y el plano donde están colocadas las fuentes, ¿sí? Que va a ser sobre el eje Y. Positivo en mi fuente original, negativo en mi fuente imagen. Si yo quiero desplazar una función que conozco centrada en 0 para tenerla centrada en un punto z0 cualquiera, lo que tengo que hacer es en mi función cambiar z por z0. En este caso, la fuente original la estoy desplazando a un punto z0 igual a por i, porque solamente la desplazo en vertical. De modo que, si yo conocía el potencial de una fuente en el origen, que era q sobre 2pi por el logaritmo de z, la fuente en el punto de coordenadas 0 y por a va a ser igual, o va a tener un potencial igual a q sobre 2pi por el logaritmo de z menos i por a. ¿Sí?
el potencial complejo de esta fuente imagen, como está centrada en 0 y menos i por a, va a ser el potencial de la fuente, es decir, q sobre 2pi por el logaritmo de z más i por a, es decir, menos i por a. Así que cuando yo genero el potencial complejo de estas dos fuentes, sumo simplemente los potenciales de cada una y esto me queda esta expresión, ¿sí? Esta expresión puedo trabajarla un poco sacando factor común q sobre 2pi y recordando que el logaritmo de una suma, como me va a quedar acá, mejor dicho, la suma de logaritmos, es igual al logaritmo del producto. Así que puedo obtener una expresión para el potencial como el logaritmo de z menos i por a por z más i por a, que es el logaritmo de z cuadrado más a cuadrado. Si quiero obtener la función de corriente, tengo que sumar las partes imaginarias de este potencial complejo, ¿sí? O del potencial complejo F1 más F2. Como la parte real y la parte imaginaria de una suma son las sumas de las partes reales e imaginarias, ¿sí? Puedo tomar la parte imaginaria de cada uno de estos potenciales y sumarlas. De modo que psi va a ser psi1 más psi2 y esto va a ser q sobre 2pi por el ángulo θ1, ¿sí? Que es este que forma el punto de coordenadas x, y, ¿sí? Con el radio que lo une al centro de la fuente 1, más θ2, que va a ser el ángulo que forma la paralela al eje x, que pasa por el centro de la fuente imagen, con el radio que une mi punto de coordenadas x, y con el centro de esta fuente imagen, ¿sí? Entonces, si bien podemos escribir θ1 y θ2 en función de las coordenadas cartesianas, sin necesidad de hacerlo, ya vemos que si estamos en cualquier punto del eje x, el ángulo θ2 va a ser igual y opuesto al ángulo θ1. Es decir, θ1 va a tener el valor negativo de θ2, va a ser igual a menos θ2, así que nuestra función de corriente, ¿sí? Esta suma se anula y nos va a dar psi igual a 0. Una función de corriente igual a constante me está representando una línea de corriente. Así que acá vemos que el eje X va a ser la línea de corriente que nos va a representar el suelo. Vamos a seguir analizando este problema de una fuente cerca del suelo. Acá tenemos el potencial complejo y supongamos ahora que queremos calcular la velocidad en este punto de coordenadas X e Y, ¿sí? Un camino puede ser derivar la función de corriente f de z con respecto a z y tomar su parte real, que será igual a u, y su parte imaginaria, que será igual a menos b, ¿sí? O también, si nos resulta más fácil, lo que podemos hacer es calcular el vector velocidad debido a la fuente 1, el vector velocidad en este punto debido a la fuente 2, y sumar vectorialmente estos dos vectores para obtener el campo, la velocidad resultante en este punto por la acción de las dos fuentes, ¿sí? Aquí de nuevo vemos que en cualquier punto sobre el eje X, la velocidad inducida por la fuente 1 tendrá esta dirección, la velocidad inducida por la fuente 2 tendrá una dirección simétrica con respecto al eje X y el mismo módulo, de modo que la suma vectorial va a anular las componentes verticales y me va a dar solamente componentes horizontales. Es decir, volvemos a destacar que el eje X tangente al vector velocidad es una línea de corriente. Si queremos sumar vectorialmente B1 y B2, tenemos que sumar sus componentes horizontales, sumar sus componentes verticales, y lo hacemos así. Por ejemplo, este vector B1
Para sumarlos vamos a escribirlos sus componentes en las coordenadas cartesianas de este sistema x e y. ¿Sí? La fuente 1 me induce aquí una velocidad v1 en dirección radial con respecto a este punto, y la velocidad v1 va a tener un módulo q sobre 2pi por r1. R1 es la distancia entre el punto donde calculo la velocidad y el origen de esta fuente, en la dirección radial, y aquí escribo el vector unitario E sub R1. ¿Sí? Porque no es el E sub R medido desde mi origen de coordenadas, sino medido desde el punto donde tengo centrada la fuente original. Bien, R1, como vemos en el gráfico, si este punto tiene coordenadas x e y, R1 va a ser la raíz de x cuadrado más esta distancia al cuadrado, que es y menos alfa. Así que 1 sobre R1 es 1 sobre raíz de x cuadrado más y menos a cuadrado, y menos a, no, menos alfa, perdón. Y el vector unitario en la dirección R1 lo puedo descomponer con su componente coseno de θ 1 en x y seno de θ 1 en y, ¿sí? Donde θ 1 sigue siendo este ángulo. Bueno, el coseno de θ 1 es la coordenada x de este punto dividida R1, o sea, x dividido raíz de x cuadrado más y menos al cuadrado, y el seno de θ 1 va a ser esta altura, ¿sí? Y menos a dividido por este radio, que es el mismo que en la otra vez. Así que, si ahora distribuimos esta raíz en las expresiones de adentro, vamos a obtener que la componente u1 de este vector velocidad v1 va a ser q sobre 2pi por x sobre x cuadrado más y menos al cuadrado. Y la componente vertical v1 de este vector azul va a ser q sobre 2pi por y menos a por x cuadrado más y menos a al cuadrado. ¿Sí? Repetimos el análisis, ahora para la velocidad v2 inducida por la fuente que tengo como imagen, ¿sí? Situada en el punto menos i por a, y me va a dar parecido, salvo que en vez de i menos a al cuadrado o i menos a, aquí voy a tener i más a e i más a al cuadrado. ¿Sí? De modo que aquí tengo las componentes horizontales de velocidad del campo, simplemente las sumo. Si las puedo operar matemáticamente para simplificarlo, mejor, y sumo las componentes verticales de la misma forma, también viendo que si las puedo simplificar, lo hago. Vamos a ver otro modelo de flujo potencial que vamos a usar para calcular la sustentación. ¿Sí? En este caso vamos a analizar simplemente una placa plana, ¿sí? Con un ángulo de ataque alfa con respecto a la corriente incidente. En este caso nos paramos sobre la placa y la analizamos como si estuviera fija en una corriente de intensidad U infinito. Y para reproducir la sustentación que tiene esta placa, ¿sí? Todos sabemos que si ponemos una placa con cierto ángulo de ataque experimenta una fuerza hacia arriba. Para eso vamos a colocar un hilo vorticoso o una circulación de intensidad gamma en un punto específico sobre esta placa. ¿Sí? Sabemos que en flujo potencial, para que haya una sustentación, se tiene que generar una circulación alrededor del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta circulación la vamos a imponer matemáticamente en este punto, que vamos a ver que está al 25% de cuerda de distancia desde el borde de ataque. Es decir, si esta placa tiene una longitud que vamos a llamar C, la cuerda, en este punto al 25% vamos a introducir un hilo vorticoso gamma que nos modele la circulación total que yo tengo alrededor de esta placa. ¿Sí? Bueno, para saber
cuánto vale esta gamma, ¿sí? En vez de aplicar acá la condición de Kuta, vamos a usar otra condición que es imponer que en un punto de control, ¿sí? Que en este caso vamos a situarlo al 75% de la cuerda, la velocidad que yo obtengo en este punto como suma de la velocidad de la corriente y de la velocidad inducida por esta circulación sea tangente a mi placa, ¿sí? Es decir, este vector velocidad, que acá llamo velocidad en el punto de control, tiene que tener la misma dirección que la placa que estoy analizando, ¿sí? Este modelo, que visto para una sola placa parece medio raro, después se utiliza, ¿sí? Discretizando cualquier superficie en una suma de plaquitas que llamamos paneles y da origen a lo que se llama método de los paneles, que es algo muy usado en aerodinámica, ¿sí? En esta materia lo que vamos a dar es una muy breve introducción y vamos a trabajar con un solo panel. Es decir, reemplazamos el efecto de esta placa en el fluido por una circulación embestida por una corriente uniforme, y a esta circulación le damos una intensidad tal que en este punto en particular me genere una velocidad resultante con la dirección de la placa que analizo. Aquí podemos ver la distancia entre el hilo vorticoso y el punto de control es la mitad de la cuerda, C sobre 2, ya que este punto está al 25% y este al 75%. Esta elección no es caprichosa, sino que es la que me da con más realismo la sustentación que me genera esta placa. Si en este punto sumo vectorialmente U infinito y gamma sobre 2pi por d, es decir, la velocidad tangencial que me induce este hilo vorticoso en este punto, esto me va a dar una velocidad que llamaremos VPC, y para que se cumpla la condición de tangencia, esta velocidad resultante tiene que tener una componente nula en la dirección normal a la placa, ¿sí? Así que si yo tomo las componentes en dirección normales a la placa de la velocidad inducida por el hilo vorticoso y de la velocidad de la corriente libre, esto me va a dar, si lo analizamos, que la velocidad normal a la placa de la corriente libre es U infinito por el seno de este ángulo, que es el ángulo alfa. Y por otro lado, la velocidad inducida por esta circulación, como este punto está sobre la placa y la dirección de la velocidad siempre es tangencial cuando yo tengo un hilo vorticoso, esta componente de velocidad ya es perpendicular a la placa, ¿sí? Simplemente por la característica de las líneas de corriente de un hilo vorticoso, que son circunferencias. Así que si sumo esta componente en dirección hacia abajo y esta componente en dirección hacia arriba, llego a que la condición de velocidad normal nula es equivalente a decir que gamma sobre 2pi por d es igual a U infinito por seno de alfa, ¿sí? Y esta ecuación me permite despejar el valor de gamma que va a cumplir la condición de que la velocidad en el punto de control sea tangente, ¿sí? Lo que mencionamos hace un ratito es que yo puedo generalizar este método. En vez de una única placa plana, puedo tomar n plaquitas, ¿sí? En cada una de estas poner un hilo vorticoso, ¿sí? Y en cada uno de estos panelitos poner un punto de control donde sumo las contribuciones de cada uno de estos vórtices más la de la corriente libre, ¿sí? Y de esa manera voy a obtener un sistema de tantas ecuaciones con tantas incógnitas como intensidades gamma tenga distribuidas sobre mis paneles, ¿sí?
sobre la discretización que yo hago de la línea media de este perfil alar. ¿Sí? A quien le interese puede investigar por su cuenta el método de los paneles y si tiene un poco de paciencia, cuando lleguen a Aerodinámica 1 van a verlo con todo lujo de detalles. También se puede extender este método a 3D, entonces en vez de hilos vorticosos bidimensionales, se tomarán hilos vorticosos tridimensionales, ¿sí? Siguiendo la dirección que tengan que seguir. Ahora aprovechemos lo que sabemos del método de las imágenes para analizar la misma placa, pero volando cerca del suelo. ¿Sí? Vamos a generar una placa imagen, ¿sí? Con el ángulo igual, pero ahora con un desvío hacia arriba, y un hilo vorticoso con una circulación de la misma intensidad, pero sentido opuesto. ¿Sí? Si este queda a una distancia h sobre el plano de simetría o sobre el suelo, la imagen va a estar situada a una distancia menos h. ¿Sí? No necesito duplicar la corriente uniforme. Díganme ustedes por qué, piénsenlo un poquito. ¿Sí? Una sola corriente uniforme en esta dirección me alcanza y me sobra. Ahora lo que tenemos que ver es en este punto de control cómo queda la velocidad que va a ser la suma de tres componentes. La velocidad de la corriente libre, la velocidad inducida por este vórtice antihorario y la velocidad inducida en este punto por el vórtice imagen que tengo acá. ¿Sí? Una forma de determinar esta velocidad puede ser calculando el potencial complejo en el punto de control. ¿Sí? Si el punto de control tiene el valor de z que yo muestro acá, en f de z, ¿sí? El potencial complejo sabemos que es menos u infinito por z, el de la corriente, menos i por gamma sobre 2pi logaritmo, en este caso de z menos h, porque hemos trasladado el origen del hilo vorticoso al punto h por i, y más el potencial de este hilo, que aquí ponemos situado en menos h por i, y al que además le cambiamos el signo. Fíjense que aquí lo tengo, no solamente lo desplacé, sino que le cambié el signo porque cambia el sentido de rotación para mantener la simetría. Así que este es el potencial complejo f de z y su derivada es menos u infinito menos i por gamma sobre 2pi, 1 sobre z menos h más 1 sobre z más h. ¿Sí? Si yo calculo la parte real de este potencial en este punto, me va a dar la componente u de la velocidad y la parte imaginaria me va a dar la componente en v. ¿Sí? Voy a tener gamma como incógnita y para despejar ese gamma voy a tener que verificar que el cociente entre la parte imaginaria y la parte real sea igual a la tangente de este ángulo alfa marcado aquí. ¿Sí? Entonces, ese es un camino más o menos simple, donde me queda, como vemos, una ecuación con una incógnita a despejar del cociente entre las partes real e imaginaria de esta expresión. Bueno, lo que decíamos recién, la imagen de una fuente es otra fuente igual, pero la imagen de un hilo vorticoso, que es una estructura de flujo asimétrica con respecto a cualquier plano, tiene que ser un vórtice de circulación opuesta. Otra posibilidad para aplicar la condición de tangencia en este punto es calcular vectorialmente la contribución de cada uno de estos campos y sumarlas vectorialmente sin pasar por los cálculos complejos. ¿Sí? Esto, digamos, tal vez sea un poco más simple de forma matemática, solamente se vuelve un poco más complejo por la parte de determinar las magnitudes geométricas. ¿Sí?
Por ejemplo, yo tengo que calcular esta distancia D2 desde el punto al 25% de cuerda de la placa imagen hasta el punto de control de la placa original. Pero bueno, cuando uno aplica las condiciones geométricas, en este punto de control obtiene el vector velocidad U infinito de la corriente libre, que es constante en todos lados, la velocidad inducida por el hilo vorticoso original que yo tengo aquí, que como ya vimos va a ser gamma sobre 2pi por D1, ¿sí? Donde esta distancia de 1 es la mitad de la cuerda, y en la dirección perpendicular a esta distancia de 2 voy a tener la componente de velocidad gamma sobre 2pi por D2 inducida por el vórtice con sentido horario que tengo en mi placa imagen. ¿Sí? Así que, si lo vemos, habrá que hacer un poco de cuentas para determinar esta distancia de 2 y el ángulo que forma este vector velocidad con la placa para después proyectar todo y sacar las componentes en la dirección normal y tangencial. Y de nuevo, lo que yo tengo que lograr es anular la componente de la suma de estos tres vectores en la dirección normal a la placa. ¿Sí? De esa forma voy a tener en mi punto de control nuevamente la velocidad tangencial. Cuando ustedes hagan estas cuentas, van a poder verificar que el valor de gamma que yo obtengo es mayor que el que tenía en el caso anterior de la placa volando lejos del suelo. ¿Sí? El tener forzada esta línea de corriente, ¿sí?, constante que me impone el suelo, hace que la circulación generada sea mayor y eso hace que aumente en consecuencia la sustentación. ¿Sí? Recordemos siempre la sustentación es ρ por U por gamma, así que a mayor gamma, mayor sustentación. Y esto es lo que conocemos en aeronáutica como efecto suelo. El efecto suelo es ese aumento de sustentación que se produce cuando un ala vuela cerca del suelo. ¿Sí? Si estamos en la costa podemos ver las aves acuáticas que lo usan mucho, las gaviotas en la costa nuestra, los pelícanos si los vemos en algún video, si tenemos la suerte de verlos en vivo. ¿Sí? Muchas aves hacen vuelos rasantes sobre el nivel del mar y se mantienen sin aletear durante distancias muy largas utilizando este aumento de sustentación, ¿sí?, que se produce cuando tengo el suelo cerca de mi altura de vuelo. En partes dinámicas se ha utilizado este efecto para lograr sustentaciones muy grandes, ¿sí?, volando a baja altura. Uno de los casos emblemáticos fue el cranoplano soviético, ¿sí?, que fue un proyecto que se discontinuó en los últimos años por falta de fondos, pero en su momento fue bastante revolucionario. ¿Sí? Acá les dejo un video para terminar ya la clase con esto. This is the Chronoplan. Larger than a jumbo jet, it holds the world record for the greatest lift for any aircraft, an amazing 1,000 tons. This astonishing machine is powered by 8 huge jet engines, travels at 300 miles per hour, only a few feet above the ocean, and could carry 1,000 Soviet Marines. Since the Cold War, the project has been crippled by financial problems.
Today, the original monster sits in dry dock. Bueno, con esto terminamos las teorías de flujo potencial y del curso de Mecánica de Fluidos 1. ¿Sí? Continuaremos con varios de estos temas en el próximo curso de Mecánica de Fluidos 2 y la bibliografía que queda para este tema es el White, también está en el libro de Bachelor, en Introduction to Fluid Dynamics, y en los apuntes sobre flujo potencial que tenemos en la cátedra.